¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios o el reino de los cielos es un lugar donde Dios es gobernante y juez. En el Nuevo Testamento, según la Iglesia Católica, hay la bienaventuranza que dice: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán el reino de Dios. Con esto se refiere a que las personas debemos vivir en paz y debemos vivir sin rencores. El reino de Dios es inminente espiritual, por lo que no se compara con ningún otro reino en la tierra. El reino de Dios se utiliza para comunicar el amor que Dios nos tiene. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios en el mundo? El reino de Dios está en el tercer cielo. Es un lugar celestial, divino y completamente espiritual, donde Dios habita y se manifiesta en la tierra, porque Él es omnipotente y omnisciente. Dios es bueno y todo lo que es y rodea su trono es excelso y totalmente maravilloso. Dios se revela a sí mismo a través de su propio control, momento a momento del menudo. Este es a menudo denominado como la providencia, que es una de las maneras más tranquilas en que Dios se manifiesta. Asimismo, pero al ver la misma historia podemos ver la mano de Dios si nos tomamos el tiempo para poderlo notarlo. ¿En dónde se construye el reino de Dios? El reino de Dios al principio se fue construyendo mediante las cosas más sencillas y calladas, cotidianas y diarias. Así pasó la mayoría de sus años entre nosotros. Construía el reino cumpliendo sus obligaciones de hijo y trabajador, ayudando en casa y clavando un clavo en la madera. La clave es hacer todo por amor a Dios. Por esto, cada pequeño detalle de cumplimiento alegre y de pronto del deber es un ladrillo más que ponemos en la edificación del reino del mundo. La pereza vencida es construir el reino de Dios. La verdad, el reino de Dios lo construye Él. Cristo es el Rey. Nosotros somos soldados suyos. Este significa la primacia de la gracia. Es decir, que sin Él nosotros no podemos ser nada. Es importante que tengamos esto siempre en cuenta. Es la base para la humildad, porque la tentación de pensar que la salvación nuestra y del mundo depende de nuestras capacidades y originalidades nos lleva a la soberbia y la esterilidad en el trabajo apostólico. Así se construye el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios y su justicia? Muchas de las personas creen que el reino de Dios únicamente está en el cielo, pero no, también existe el reino de Dios aquí en la tierra. Pablo nos habla sobre el reino de Dios. Y las personas que están dentro del reino de Dios son consagradas por la sangre de Cristo y también han sido perdonados de sus pecados. Para entrar al reino de Dios no hay que hacer ningún sacrificio en especial, únicamente hay que seguir el camino, y ese camino es Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada viene al Padre si no es por mí. El reino de Cristo en este mundo es la Iglesia. Jesús es el Señor y la cabeza de la Iglesia. El reino de Dios, la Iglesia, es la casa de Dios. Mientras que la justicia es poner en primer lugar la voluntad de Dios, obedecer lo que Él nos dice en su palabra. No debemos de ser como muchas de esas personas que quieren quedar bien con Dios, pero no hacen ningún sacrificio y no obedecen lo que Dios nos dice en su palabra. Pues el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Salmo 37. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es la justicia de Dios y no la nuestra, la que se revela en los evangelios de Dios. Así que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree.